La ruta del pensamiento, episodio nuevo, episodio donde estoy acompañado siempre de mi gran amigo Jaime Tobar Mazone. Agradecer a todos por los vistos que hemos tenido en los videos anteriores. Síganse suscribiendo, síganos dejando un me gusta. Les recuerdo, ningún programa despega si no nos dejan su me gusta. Así que, ¿por qué? Porque así es el algoritmo de YouTube y ese me gusta lo que nos produce es que nos recomienden. ¿Ok? ¿En qué? En esto que es la Ruta del Pensamiento, un programa pensado para ti, en donde desenredamos ciertas cosas de un modo eh, bastante profundo y de una cierta forma ligera, en el sentido de poder conversar y aterrizar a veces esos conceptos que no entendiste en la universidad, que no entendiste en el instituto, que no entendiste en el colegio, que era tan difícil, o tuviste un profe cabezón que no te explicaba bien las cosas. Bueno, quédate con nosotros acá en la Ruta del Pensamiento. ¿Qué vamos a hablar hoy día? No lo olvides, déjanos tu like, déjanos tu me gusta. Hoy día un gran tema que vamos a compartir con mi amigo, que es, bueno, ¿y dónde está la verdad? ¿Dónde se encuentra la verdad? ¿Está en el ser humano? ¿Está en los conceptos? ¿Está en los libros? ¿Qué piensan ciertos autores de la verdad? ¿La verdad cambia con el tiempo? ¿Existen verdades absolutas? ¿Existen verdades únicas? ¿Transmutan las verdades? Todo eso vamos a ver hoy día en esta Ruta del Pensamiento, nuevo episodio. Y sin más, la palabra a mi amigo Jaime Tobar. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien, un gusto estar de nuevo acá compartiendo un tema. eh, Cada vez pareciera que nos fuésemos metiendo en un embrollo mayor. Así es. No lo sé, pero hoy día vamos a hablar de la verdad, ya que es esta idea de la verdad, ¿dónde está? En un lugar de la verdad. Y la verdad quizás se encuentra en crisis en estos tiempos. El lugar de la verdad se relativiza un poco, se ubica la verdad en el individuo y en lo que hablábamos un poco conectando con el tema anterior del subjetivismo, se ubica en el deseo, en la representación, en el deseo, en lo que uno quiere. La verdad es aquello que yo quiero y defiendo. Defiendo mi verdad, mi postura, pero eso, para mi gusto, es otra cosa. Eso tiene que ver justamente con lo que deseas, con lo que tú quieres, con lo que tú te representas, pero no necesariamente es algo que esté con la realidad. Y aquí nos metemos que ver con la epistemología, que es desde a dónde vamos a definir el concepto de verdad. Y quisiera un poquitito invitarte a que reflexionemos para poder poner algo sobre la mesa. Yo tengo acá un texto que es el Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora, Mm. y en el concepto de verdad dice: el vocablo verdad se usa primariamente en dos sentidos, para referirse a una proposición y para referirse a una realidad. En el primer caso se dice de una proposición que es verdadera a diferencia de falsa, y eso tiene que ver con la lógica, que puede ser un tema también interesante. Ujú. Aristóteles, la lógica, la argumentación, cómo llegamos a través de la deducción a, a- a ciertas premisas y desechamos otras con el pensamiento.
En el segundo caso se dice de una realidad que es verdadera a diferencia de aparente, ilusoria, irreal, inexistente. Ahí tiene que ver más con lo que a mi juicio es la correspondencia entre la idea y el objeto. Ujú. Cuando hablamos de realidad, estamos hablando de un objeto que se opone a un sujeto, un exterior, una relación entre, una diferencia entre aquello que conoce y lo conocido, aunque sea a sí mismo. Esa relación de conocimiento, una relación de compromiso, requiere que haya correspondencia, es decir, que el comportamiento, el objeto, eh, las características del objeto se condigan con la representación que uno tiene del objeto. ¿Ya? Y que en definitiva esta operación de relación con el objeto tenga sentido, pero además opere. Es decir, que se mantenga en el tiempo, que haya una comunicación entre los dos aspectos, Mm. una interacción, Yo no sé si tú viste la película Fenómeno, ¿te acuerdas? De John Travolta. Claro, claro, muy buena, sí, ¿Te sí. acuerdas? Cuando movía las cosas Mm, y decía, bueno, ¿cómo haces para moverlas? Y él decía, No es que yo las mueva, sino que yo lo invito a que claro, juntos hagamos una sociedad. hablo con ella. Hablo con ellas y hago una sociedad, Ujú. ¿cierto? Entonces tú haces una relación, tú tienes una relación con la realidad. Esa relación puede ser ilusoria, puede ser irreal, puede ser inexistente o puede ser real. Mm. Cuando es real, cuando concuerda, es verdadera. Sigamos. Eh, Hay también dentro de las concepciones de la verdad un sentido que para los griegos era la verdad, que es distinto a otros sentidos de la verdad. En el sentido griego, según algunos autores, como Ortega y Gasset, hay una diferencia fundamental entre lo que el griego entendía por verdad y lo que entendía por ella el hebreo. Ujú. ¿Ya? Para el griego, la verdad o aletheia era, o que se traduce, ¿cierto?, como verdad, era una deducción lógica, era la posibilidad de poder llegar a un concepto, a una idea a través de la argumentación racional. Mm. Ya tú podías ir a través del pensamiento, entonces llegar a la verdad. Los filósofos griegos comenzaron a buscar la verdad o lo verdadero frente a la falsedad, la ilusión, la apariencia. La verdad era en este caso idéntica a la realidad y esta última era considerada como idéntica a la permanencia. La Ujú. verdad entonces era algo absoluto, permanente, no mutable, en el sentido de ser siempre. Fue una sustancia material, números, cualidades primarias, átomos, ideas, etc. Lo permanente era pues concebido como lo verdadero frente a lo cambiante, que no era considerado necesariamente como falso, sino solo como aparentemente verdadero sin serlo en verdad. Como la verdad de la realidad, que era a la vez realidad verdadera, era concebida a menudo como algo accesible únicamente al pensamiento y no a los sentidos. Se tendió a hacer de la llamada visión inteligible un elemento necesario de la verdad, es decir, se podía llegar a la verdad a través del razonamiento, lo que estaba explicando delante. Pero también aquí Ferrater Mora habla de la verdad para el pueblo hebreo, y es interesante, porque fíjate, Rodrigo, que dicen que para el pueblo hebreo, en su época clásica, la verdad se traduce como emuná, es primariamente la seguridad, o mejor dicho, la confianza. La verdad de las cosas no es entonces su realidad frente a su apariencia,
sino su fidelidad frente a su infidelidad. Verdadero es, pues, para el hebreo lo que es fiel, lo que cumple o cumplirá su promesa. Y por eso Dios es lo único verdadero, porque es lo único realmente fiel. Esto quiere decir que la verdad no es estática, que no se halla tanto en el presente como en el futuro. Y por eso señala Zubiri, mientras para manifestar la verdad el griego dice de algo que es, que posee un ser que es, el hebreo dice así sea, es decir, amén. Mm, O sea, así sea que se va a cumplir, que va a seguir siendo. ujú. Es interesante Interesantísimo. Claro, porque ponen una diferencia en relación a la temporalidad. Y exactamente. esto, y esto es importante porque si uno dice, bueno, la verdad es una verdad en un momento, pero después puede cambiar si nosotros nos acercamos a los fenómenos a través de otros métodos, a través de aproximaciones sucesivas de la ciencia. Quizás esta verdad puede ir cambiando. Para Mm, el mundo griego, la verdad es el ser, lo ontológico, mm, aquello que no es posible medir, que no se puede acceder a través de los métodos empíricos o científicos de esa línea, sino a través de la deducción del racionalismo, pero siempre hay un concepto ahí como estático, no va a cambiar, el ser no va a cambiar. Como Claro, decía Parménides, lo que ajá, es y lo que no es. yo Mientras que pensaba, para ¿Mm? Dale. no, termina la idea, por favor. Sí, mientras que para los hebreos la verdad es dinámica, o sea, no deja de, eh, no cambia su esencia de acuerdo al tiempo, sino que sigue siendo. Y la verdad es una promesa de ser, es decir, no va a mutar. Claro, para lo No cual se es lo que necesita, es en el momento. ajá, No es para lo, solo lo que es en el momento que puede ser esto que, ahora es esto, pero no sé si después puede ser otra cosa. No. Esto, la verdad es confianza, por lo tanto, esto va a seguir siendo así. exacto. Sí, y me haces, en esta ruta del pensamiento, ocupando ideas preconcebidas. Mientras me hablaba, trasladaba un poco año 2025, lo que hablamos en programas anteriores acerca de la subjetividad, altos niveles de subjetividad, y, y es interesante lo que traes a colación porque nos ubica en un momento donde entra también otro concepto, que son las certezas, ¿te fijas? Pero ¿qué es lo que es una certeza? Es una creencia o una convicción interna, sin ningún tipo de guía, dimensión, ¿te fijas? Estructura. Con estructura no quiero decir algo sistemático, absolutamente ordenado, no, sino que algo que dependería casi en un 100% de la propia persona. ¿Quiénes rompen o quiénes nos invitan a hacer este ejercicio? Bueno, René Descartes, John Locke y David Hume, que son reconocidos el primero por su frase pienso, luego existo, y que plantea que la única verdad incuestionable, estoy haciendo un trabajo de generalización horrible en términos para que se entienda, si no estaríamos 6 horas, Una síntesis, sí. claro, él dice que la única verdad incuestionable es la existencia del propio sujeto pensante, Descartes. El Y John, acto de pensar. exactamente. Y John Locke y David Hume eh, defendían que la verdad venía de la experiencia sensorial, es decir, lo que nuestras ideas forman a partir de lo que percibimos del mundo exterior. Y para eso el cuerpo humano. Pero, habiendo dicho eso, me quedo con lo que tú traes, porque hay un concepto ahí bien bonito que me gustaría profundizar en términos de la verdad. Me suena en este ejercicio, en este episodio de La Ruta del Pensamiento, y cuando me hablaste de lo último que trajiste, se me ilumina el concepto de eternidad, ¿sí? Que Ujú. sería una eternidad lo que nos permitiría, por lo menos si no encontrar la verdad inmediata, directa, por lo menos tener un camino. ¿Te fijas? No sé, ¿qué te hace pensar esta última? Yo pienso que en esta
formas de acceso a la verdad, hay distintos métodos, formas, instrumentos eh, que tiene el ser humano y que el- la más precaria de ellas son precisamente los sentidos. Ya la apreciación inicial de las cosas es superficial, no es un conocimiento profundo. A las cosas se les conoce, o a los fenómenos, cuando uno se vincula con ellos, Mm, cuando uno tiene una relación con ellos, ¿ya? Y esta relación me parece que desde el punto de vista racional puede ser más certera. Es interesante cómo las matemáticas, por ejemplo, siendo abstracciones que podríamos pensar descubre el ser humano o crea el ser humano, y es un debate eso, mm, son inmanentes, propias de su forma o las deduce de la naturaleza, cómo se adhieren y logran relacionarse con la naturaleza de manera tan precisa. mm, Esos derivados después de la física y ciencias que son llamadas más duras. Mientras que aquellas ciencias que derivan como instrumento de medición lo humano, los subjetivos, el sujeto, el ser humano y el lenguaje, son llamadas ciencias sociales o ciencias no duras. mm, Se refiere a que sus conocimientos, lo que logran, es menos preciso. Y yo pienso que tiene que ver con estos instrumentos. Cuando una persona razona y logra develar en un razonamiento lógico y es consistente en la interacción con la realidad a través de una relación, puede formular una teoría explicativa de la realidad y puede llegar a constituir una ley. mm, Que, que formular una ley que explique dos fenómenos distintos y su relación, por ejemplo, la ley, no sé, po, Newton, en física explica el movimiento en la Tierra y también explica el movimiento de los astros, o la ley, o la teoría de la relatividad, pero cuando la ley de gravedad, la ley de gravedad que explica el- cómo interactúan los objetos en la Tierra y los fenómenos y también cómo se explica el movimiento de los astros en el firmamento. ujú. Eso tiene un grado de precisión para mí mayor que la apreciación subjetiva a través de los sentidos o del lenguaje meramente. Y hay un plano que quizás pudiese ser más todavía consistente y es aquello que tiene que ver con la intuición o que se accede ya, no sé, aquí es un tema ya que va hacia como lo espiritual, el mundo arquetípico para Jung. Pero llama la atención que, por ejemplo, Niels Bohr haya soñado el modelo atómico, que la tabla periódica de Mm, los elementos también, mm. que Oppenheimer. claro, que el cálculo infinitesimal haya sido desarrollado por Newton y Leibniz en lugares distintos del mundo, en épocas similares. Entonces, como que Platón va adquiriendo un poco de razón, como que las ideas están ahí y tú las puedes bajar de este internet espiritual Sí, sí, claro. y, y a través del razonamiento. Si tú te fijas en los modelos de psicoterapia, que tienen igual de efectividad, porque al final es el vínculo y las variables inespecíficas los que ayudan más en los procesos, eh, con sus bemoles, es interesante. Entonces, la verdad no es algo estático, sino que es algo dinámico que acompaña el devenir de los tiempos, pero no cambia, no muta su naturaleza, sino que atraviesa el tiempo Mm, y el espacio permaneciendo en sus principios. Entonces lo que es verdadero es aquello que se comporta en base a ciertos principios
o regularidad. Jacobo Greenberg estaría contentísimo de escucharnos en este momento con su idea de la latiz, entre otras cosas, porque Jacobo Greenberg era un psicólogo mexicano, lamentablemente desaparecido en una situación que nadie maneja, nadie conoce, pero él señalaba muy resumidamente, y otra vez me van a disculpar esta horrible generalización que puedo hacer, No, dale, encuentro precioso que tenga esa pero capacidad admirable y envidiable. y nos quedan 5 minutos. Jacobo Greenberg decía, conéctate con el Internet espiritual. Ahí Sí, están las respuestas. Ahí están. Porque como Nietzsche, decía imagínate Platón. que, claro, Nietzsche decía, eh, la verdad está naturalmente en tu interior. No está afuera, está dentro, ¿ok? Y ahora, Karl Popper, un poquito más bondadoso, eh, señala y dice, no te preocupes de la verdad, la mentira, si existe la verdad absoluta, no, tú solamente preocúpate de cuestionar constantemente si existe. O sea, haz el ejercicio constante de evidenciar esa verdad que tú mismo estás construyendo. Pero quiero quedarme con Jacobo Greenberg, perdón, y esta idea que tú traes de Platón. Y yo recuerdo, eh, para los amigos que nos están viendo, yo con Jaime somos amigos casi más de 20 años, y Jaime tenía un libro en casa donde salía justamente un libro precioso. Yo creo que ya los años hacen que también los libros cumplan su ciclo, ¿sí? Se llenan de hongos, qué sé yo. Y salía justamente esto de este internet espiritual, de dónde sacar la idea. Porque, ¿quién me trae esa idea? Pues, pongámosle un nombre si quieres. Ángeles, no sé. O que te hablan en la oreja los querubines, ¿te fijas? Sí, yo Puede ser pienso un mundo que que desconocemos, pero que sería... Y hablemoslo, ¿ah? Hablemoslo en otro episodio, ¿sí? sí, la verdad, ya que atraviesa, si convenimos en que atraviesa los tiempos y el espacio, se mantiene, por lo tanto no es un accidente, Ajá. ya no está sujeta a lo accidental, no muta porque, eh, no sé, por un accidente desde la materia. Tampoco es circunstancial, hay una fuente de donde proviene. Y hay un comportamiento y hay una permanencia. Entonces, eso te hace inmediatamente pensar en lo divino, Dios, con aquellas facultades, la verdad, la belleza, la justicia, que están inscritas en el corazón del ser humano y que pueden ser encontradas y que ahí hay un viaje Claro. interesante de cada ser humano. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida, está diciendo, para mi gusto, en que la verdad es algo que se conoce y luego se practica. Mm, Y a través de la práctica tiene como efecto la realización mm, de las características de potencia del ser humano, de la trascendencia, de la vida. Entonces, pienso que el contacto con la verdad es un encuentro que te libera, como decía Jesús también. De nuevo, Jesucristo decía, la verdad os hará libres. mm, Tanto la verdad no es algo estático que encajona, sino que es una relación, de nuevo quisiera insistir en la idea, que te abre la mente a una posibilidad mayor de conciencia, de realización, y eso en definitiva es el bien, pues hacer el bien, de viene a hacer el bien, que es como también decían los griegos, Sócrates y Aristóteles. Eh, Sobre todo el mal es la ignorancia, ujú. a propósito de la ruta del pensamiento. Amigo mío, se nos fue el tiempo. Un minuto. Cierre usted, cierro yo y nos vamos. Adelante. Dale, cierra tú, dale. Bueno, la ruta del pensamiento, suscríbete, déjanos tu like, véngase con nosotros, aproveche, conversemos, escúchenos, saque sus conclusiones. Primer nivel, entonces vamos a la escuela, segundo nivel, vamos a la universidad, tercer nivel, sacamos un título profesional, probablemente un magíster, un doctorado, y bueno, aprendimos todo acá en la Tierra y probablemente después deberíamos conectarnos con alguna instancia espiritual que nos permita conocer un poco más allá
ciertas instancias que desconocemos en un primer momento. Saludos a Jacobo Gringenberg de donde esté. Yo sigo pensando que está vivo porque fue uno de los poquitos que se pega un salto de más de 1000 años de Platón a la actualidad y nos dice, los ángeles existen, están más cerca de lo que tú crees y son los que te van soplando cositas en la vida para que seas mejor. Te dejo entonces un minuto en sus manos, estimado amigo. Oye, no, que me llama la atención eso de esa idea de Jacobo Greenberg, por ahí como por el año 2000 más o menos yo andaba con la idea de que, bueno, en el 96 andaba con la idea de que todo era creencia, pero después me di cuenta que en el 2000 de que uno podía conectarse y había que conectarse a este mundo espiritual, de las ideas, pero ahora yo pienso y digo... Y me quedo con lo que aparece en una película donde está San Agustín, antes de convertirse al catolicismo, siendo este orador imponente del Imperio Romano, la voz del César, Mm. y se encuentra con un obispo y él le alega, porque sabía mucha filosofía, San Agustín, le dice, yo busco la verdad, soy un buscador de la verdad. Entonces el obispo le dice, no, la verdad no se busca, Ella ella te busca a ti. te busca a ti, ¡Oh! Y porque aquí la me voy para verdad atrás como con Doritos. Espérate un poco. ella te busca a ti, porque Buenísimo final. la verdad Buenísimo. está viva Buenísimo y, final. y se llama Jesucristo. Y después de eso viene una realización. Entonces, por eso dice que la verdad os hará libre, el Espíritu Santo, la conexión, porque te transforma interiormente la relación con lo verdadero. Se Buenísimo. va todo lo ilusorio, lo ficticio, lo irreal, lo ideológico, la representación. Ah, y uno se conecta con esta voluntad, como decía Schopenhauer, del el mundo como voluntad de representación a través de la intuición artística, poética. Ah, Uno logra llegar ahí al ser y ese vínculo, a lo divino, a buenísimo. Dios. Buenísimo, nos vamos. La ruta del pensamiento. Suscríbete, déjanos tu like. Y no sé qué quieres que le diga, me fui para atrás. La verdad, entonces, Está viva. está viva y ella te encontrará. Más bien, no la busques, date el tiempo, abre bien los ojos, para las Deja que ella, antenas deja que ella entre. en ti. No la estorbes con tu modelo. Tus modelos estupidísticos. Muy bien, amigos míos, nos vamos entonces. La ruta del pensamiento, nos vemos la próxima. Amigo, un abrazo para ti. Un abrazo Cuídense grande, mucho. Rodrigo, y a Nos todos, vemos. que Dios los bendiga. Cuídense Chao, mucho. chao. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.